Buenos días, hoy es jueves 4 de febrero del año 2021. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor Diego Delgado Jara, que no necesita presentación, ¿no? Porque todos los ecuatorianos le conocemos en buena lid, un político auténtico. Muchas gracias. De esos políticos, Diego, pocos hay en el país, ¿no? Pocos hay en el país. La mayoría nos llenan de vergüenza. Diego, el colectivo Abogados por la Patria está demandando la nulidad del proceso electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral. Pregunto, Diego, ¿por qué? Bienvenido. Muy buenos días, un agradecimiento por la invitación y por la presentación. Yo creo que es importante dar una explicación al país por qué planteamos nosotros la nulidad del proceso electoral. Primero, no es la primera vez que en el Ecuador no se respeta la voluntad del pueblo, ni se respeta la Constitución ni la ley. Podríamos nosotros demostrarles un proceso electoral tras otro cómo es que se hicieron fraudes. Tenemos toda la información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y también del Consejo Nacional Electoral, y podríamos demostrar cómo luego de cada proceso electoral, con procedimientos absolutamente turbios y fraudulentos, hacen mayorías para aprobar leyes, para saquear, para despojar del patrimonio social y nacional a la República del Ecuador. Primera cosa. Segundo, en el actual proceso electoral, nosotros debemos recordar algo que nos parece necesario. Desde la constitución del Consejo Nacional Electoral hubo una composición con intencionalidad política muy clara. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que presidía el señor doctor Julio César Trujillo y que tenían personas de orientación afín a los socialcristianos y al correísmo, vale la pena destacar, eligieron, entre otras autoridades afines, el Consejo Nacional Electoral, donde 3 de los 5 miembros están vinculados al correísmo y al Partido Social Cristiano. Y ellos fueron además los que le calificaron al binomio que no había cumplido con las regulaciones legales del señor Arauz y del señor Abascal. Tenemos aquí nosotros la documentación notariada, absolutamente, y están aquí además toda la información que demuestra que están violando la Constitución desde cuando se constituyó el Consejo Nacional Electoral. Aquí está el acta del 1 de agosto del 2018, la resolución 074, en la que los 5 miembros que eran parte del Consejo Nacional Electoral eran el doctor Gustavo Vega, Diana Tamaín, José Ricardo Cabrera, Camila Moreno y el coronel Alberto Molina. Y dice la Constitución de manera expresa, artículo 210, inciso 3, que quienes se encuentren en ejercicio de sus funciones no podrán presentarse a los concursos públicos de oposición y méritos convocados para designar a sus reemplazos. O sea, no solamente que no podían entrar a los concursos donde podían influenciar ellos, sino que no había la reelección. Pero aquí tenemos el acta notariada, sí, porque todo tiene que hacerse con documentos, en la que se demuestra que cuando eligen con la resolución número 177 del mismo año 2018, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que presidía el doctor Julio César Trujillo, allí le nombra a Luis Fernando Verdesoto Custode, Fernando Enrique Pita García y 2 vocales que son, recordemos, del anterior Consejo Nacional Electoral, el señor ingeniero José Ricardo Cabrera Zurita y Diana Shiram Atamaín Huampuzar. Es decir, es inconstitucional, 2 de los 5. Pero además hay un detalle adicional. El 5º delegado aparece que es la señora Liliana Estera Lanchimba. Pero no existe la señora Lanchimba, existe la señora Acero. ¿Cómo es que le posesionan? Primero le dan nombramiento a una persona cuyos apellidos no coinciden.
luego que le dan el nombramiento, le posesionan con el nombre, con el apellido que no es. Es decir, si hacemos cuenta con esto, prácticamente diríamos que no eran solo los dos casos, sino casos adicionales. Pero además, no es que les nombran inocentemente, pues les nombran porque representaban al correísmo y al Partido Social Cristiano en el acuerdo con el apoyo del gobierno de Lenín Moreno. Los tres, Diego, representan al correísmo y al Partido Social Cristiano. Sí, señor, y le demuestro. A ver, primero, no podían calificarle al binomio del señor Arauz. ¿Por qué razón? Para poder calificar un binomio tiene que estar constituido. Y como, salvo de que no tenga personería o tenga un problema de orden legal en trámite en el Tribunal de lo Contencioso Electoral. El partido número 1, el Centro Democrático, que no tenía ningún problema, no pudo inscribir binomio porque el señor economista Rafael Correa estaba en Bélgica y no podía venir porque él mismo en el año 2012 hizo colocar una norma para sacarle a Abdalá Bucarán. Abdalá Bucarán estaba en Panamá y con orden de captura. Si asomaba en el Ecuador le metían preso. Pero el mundo da las vueltas y ahora el que está con orden de captura es el economista Correa. Y la misma norma que aplicó él contra Bucarán en el año 2012 para las elecciones del 2013, ahora en cambio le aplican a él. No puede él presentarse porque le capturan. Y entonces no había binomio. Y como no había binomio, no podía sustituirle a alguien de un binomio inexistente, el señor Carlos Rabascal, que además no firmó los programas de reconocimiento que es un requisito que está en el reglamento de calificación de candidatos. ¿Qué es lo que sucede? Pero tenían los 3 votos, 2 votos del correísmo, la señora Tamaín y la señora Acero, que está con otro apellido. Sí, es decir, una cosa extraña completamente. Y deciden las 2 personas, pero les faltaba un voto. El voto que le ratifica al binomio Arauz-Rabascal es el del vocal del Partido Social Cristiano y por lo tanto delegado de Nebot, el señor José Ricardo Cabrera Zurita. Sin el voto social cristiano jamás podían inscribir la fórmula del correísmo. Pero ellos tienen un antiguo acuerdo, un entendimiento, una especie de pacto de hace años, porque Correa era parte de la gestión del ingeniero Febres Cordero desde 1984 a 1987. Y la cúpula de quienes gobernaron con Correa estaba formado el trío con el señor abogado Alexis Mera Giler, brazo derecho y abogado desde el año 1992 del ingeniero León Febres Cordero, y el señor Vinicio Alvarado, que era el jefe de campaña de todos los procedimientos electorales del Partido Social Cristiano. Diego, pero no se supone que haber aprobado esa participación, ese binomio del señor Arauz, perjudica pues los intereses electorales de su candidato al que están apoyando. No. Tienen 2 candidatos, pues, es clarísimo. No se extrañen que el día domingo o el día de las elecciones puedan decir que el señor Arauz ganó incluso. Estaban calificándole. Y además otra cosa, no solamente que le apadrinan a uno, sino que además le ponen zancadilla a otro. Porque el 30 de octubre, el Tribunal de lo Contencioso Electoral dice que le tienen que inscribir, porque antes no pudo hacerlo porque había la discusión si es que es partido legal o no, al señor abogado Álvaro Novoa Pontón, el 30 de octubre. Pasa noviembre, diciembre, enero y nunca le inscribieron. No solo que no le inscribieron, sino que además dijeron que les han votado a los 4. Y resulta que no es cierto, ellos se ríen, siguen actuando, no pasa nada. El Código Orgánico Integral Penal, aquí está el artículo 282. Vea lo que dice el artículo 282. Y esta gente se ríe, pues. Dice, la persona que incumpla órdenes, dice, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente, como es el Tribunal de lo Contencioso Electoral, en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Código Orgánico Integral Penal, artículo 282. La gente se ríe
la Constitución, las leyes, no utilizan ni para trancar la puerta. Ay, eso no sirve para nada, ellos son los dueños. Hay una mafia que maneja el país. Ni la Constitución ni el Código de la Democracia les importa un comino. Nada, no sirve para nada. Es más, nosotros le pedimos también al Tribunal Contencioso Electoral, porque no nos responden desde el día 28 de mayo del año 2019, casi 2 años. Le hemos pedido que... ¿Con esta fecha presentaron, Diego? ¿Con esta fecha presentaron? No, nosotros pedimos de que publiquen los nombres de los afiliados, pues. Ya. Dicen, a ver, en el Ecuador hay 283 partidos políticos ya reconocidos, o sea, cuyos militantes, simpatizantes son parte de las organizaciones políticas, pero no quieren dar los nombres porque ¿cómo es posible que en el país hayan más afiliados, más militantes, más adherentes políticos que los mayores de 16 años? Solo los 23 partidos de carácter nacional, a 200,000 firmas por partido, por 23 partidos son 4,600,000. Pero resulta que existen, aparte de esos 23, 260 otros partidos. En esos debe haber 5 o 6 millones de militantes, de adherentes. Entonces el Ecuador debe tener 11 o 12 millones de militantes. Debe ser el único país del planeta que tiene más afiliados, más militantes, ¿sí?, que personas mayores de 16 años. Es absurdo. Pero no quieren que se publique. A lo mejor allí vamos a encontrar en qué partido nos han puesto, militantes de qué partido son. No quieren, pero además una cosa, ¿cómo es posible que esto sea factible? Porque desde el año 2010, el economista Correa le pidió al registro civil que haga una especie de banco de todas las firmas, todas las rúbricas, todas las huellas dactilares y copie, o digamos, computarice, si escanee. Y entonces ellos tienen las firmas de todos los ecuatorianos desde el inicio del registro civil en 1901. Entonces, cuando hay 1,617,486 militantes fantasmas desconocidos, ellos pueden poner la firma de quien quiera y se les ha descubierto. Hay gente que nació en el Azuay en el año 1842, pero como avanzó a cedularse en 1901, 1905, 1910 existen. Y entonces les hacen constar, entonces la gente dice, ¿quién va a saber quién era esta persona y dónde nació? Nacidos unos en el Cantón Girón, otros en el Cantón Cuenca, en febrero de 1843. Podían irse al festejo del primer año del nacimiento de Eloy Alfaro en junio de 1843. Hay votantes como más de 10,000 que superan los 170 años. Eso lo denunció la propia Sociedad Patriótica en las elecciones del 2013. Y además hay una cosa, en este proceso electoral, en el actual, hay más de 1,5 millones de votantes fantasmas. Nosotros les demostramos con la documentación del caso que, por ejemplo, aquí está, decían que hay 13,261,000 electores para el 2019. Para las elecciones del 24 del mes de marzo del 2019. Pero resulta que eso fue una situación inflada, porque el número real que dio el Instituto Nacional, el INEC, sí, de Estadísticas y Censos, ellos establecieron que eran aproximadamente 11,400,000. Y entonces aparecieron 1,797,000 votantes fantasmas. Como gran cosa ahora informaron, hemos quitado 200,000, pero si estaban con 1,797,000, significa que todavía hay 1,597,000, pues. Y una cosa adicional, para que nadie reclame, para, como se diría ordinario o vulgarmente, para que no jodan, el gobierno nacional decidió que el INEC se hace una oficina dependiente de la Presidencia de la República, con el decreto ejecutivo 732 del 19 de mayo del 2019. ¿Para qué? Para manipular. Para que nadie reclame, para poder controlar las cifras. Es más, hace 8 días renunció el director del INEC. Yo pienso que le quisieron forzar a que acomode cifras.
y a lo mejor no quiso, pero en la prensa salió que este caballero que dirigía el INEC se ha excusado y realmente lo hace faltando unos 8 o 10 días para las elecciones. Y entonces, claro, ¿por qué? Porque los datos del INEC además son más creíbles que los del Consejo Nacional Electoral y del Registro Civil. Allí están los datos día a día, todos los muertos, todos los nacimientos. Allí tienen toda la proyección de desarrollo poblacional del Ecuador. Además hay una cosa, a ver. De acuerdo al último censo del año 2010, resulta que el 65.78% aproximadamente son los mayores de 16 años. Por lo tanto, para que el Ecuador tenga 13.261.994 electores, se requiere que el Ecuador tenga alrededor de 20.300.000, 20.400.000 ciudadanos. O sea, tienen que inflar el padrón, o mejor dicho, el total de la población en más de 3 millones de niños que no han nacido. Pues, una barbaridad. Diego, bueno, vivimos de procesos electorales fraudulentos y aquí totalmente. Y aquí no pasa absolutamente nada, ¿no? Yo diría que no hay ni siquiera proceso electoral. Para que haya proceso electoral se requiere que la gente vote y sobre todo respeten la votación, pues. Aquí no respetan la votación, acomodan las cosas. Es más, voy a demostrarles cosas como las siguientes. A ver, ¿cómo podían haber vendido, entregado, concesionado o monetizado, como dicen ahora, gran parte, por ejemplo, de los, y aquí tengo hasta la lista, de todas las empresas multinacionales a las que les han entregado, por ejemplo, la riqueza nacional? No podían haber entregado nunca si no tenían leyes que les faculten la entrega. Pero para poder tener esas leyes necesitan el fraude. Porque ¿cómo entregaban el petróleo, las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre? ¿Cómo vendían las dos únicas fábricas de cemento que todavía tenía el Ecuador en sus manos, como la fábrica Huapán en el Cañar o la fábrica Chimborazo al lado de Riobamba? ¿Cómo entregaban la telefonía celular? ¿Cómo, por ejemplo, podían transferir las centrales hidroeléctricas, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, la flota petrolera ecuatoriana? ¿Cómo tener la ley para entregar tierras rurales de Costa, Cielo, Oriente y Galápagos? ¿Cómo venden TAME? ¿Cómo se lleva la plata del IES? Todo, solamente con leyes hechas por mayorías de origen fraudulento y leyes delincuenciales para llevarse la plata de la República. Leyes hechas a su medida. Pero sería bueno de que sean leyes, cuando menos con un mínimo de consecuencia con el país. Son leyes para el despojo. El pueblo ecuatoriano pierde, le roban, le quitan, le piratean. Es decir, ¿cómo es posible en el país, en el Ecuador? Aquí no roban, pues los verdaderos robos no son con pistolita, pues con una metralla, con revólver, no, pues con ley en la mano, con ley en la mano. Se llevan, de acuerdo al Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Cooperación Económica de la Unión Europea, según publicó el diario La Hora del 4 de octubre del 2018, 70.000 millones de dólares entre los 42.000 presos de las cárceles del Ecuador. Yo estoy seguro que no tienen entre las acusaciones, no digo pruebas, ni siquiera la 10 milésima o la, digamos, el 100 milésimo de lo que se han robado con las leyes, y con la misma plata están haciendo campaña electoral y quieren además proclamar desde la primera vuelta, dizque, para que les den amnistía y para la que les den indulto para quedarse encima de eso con la plata. Por favor. Ha sido un saqueo perverso, ¿no?, de los recursos de la patria. Planificado, concertado. Además, yo quiero recordar algo. El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, él dice, Joseph Stiglitz, de que el que vende, se lleva entre el 10 al 30% de valor de la venta. Y muchas veces los gobiernos o los que venden se quedan con un porcentaje de las ganancias por 10 años, 15 años, 20 años, ¿sí? Pero además hay una cosa que llama la atención, pues. No solamente que cobran por valor en el que venden, sino por el valor en el que rebajan la venta. Entonces la pelea en el fondo para ver quién se lleva la presidencia es quién es el rematador, quién es el vendedor, pues. Además aquí en el Ecuador vale la pena señalar, nos quieren presentar como opción
a los correístas con Correa, con Arauz, y los correístas sin Correa, en la que está ahí el señor Lazo y el señor Nebot, pues, porque ellos son los que han mantenido las leyes de Correa. Si ninguno de ellos dice que hay que derogar las leyes de Correa, o sea, quieren que el correísmo se quede, aunque ya no esté Correa físicamente. Todo está amarrado, todo es un entendimiento, una rosca, una trinca, una argolla en la que el pueblo le tienen enjaulado. El pueblo tiene que pararse bien o le mete la tercera dictadura electrónica consecutiva. Todo está fríamente calculado. Maneja todo. Diego. Con el fraude hacen todo. La demanda de nulidad del proceso electoral, del supuesto proceso electoral, que presenta el colectivo de abogados por la patria al Tribunal Contencioso Electoral, van a decir, pues seguramente está loco. A ver, loco está el que se queda callado mientras saquean el país. Locos son los que se quedan enmudecidos ante lo que significa no solo la depredación del patrimonio social y nacional, sino con esta impunidad organizada con las mismas leyes de estas mayorías de origen fraudulento. Lo que les hemos puesto es un texto que en definitiva les estamos diciendo, no crean que nos engañan a todos los ecuatorianos. Yo sé que es casi imposible que tramiten, pues. Nunca. ¿Cómo van a soltar la presa? No van a tramitar jamás. No van a soltar la presa, están cogidos la República, han destruido el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema de la seguridad social, han intentado desnacionalizar las Fuerzas Armadas, han hecho lo que les da la gana, no responden ante nadie y siguen festinando todo lo que es el patrimonio fiscal de la República. Entonces, claro, ellos están de plácemes y encima yo entiendo que el próximo domingo van a tratar no solo de ungir al que les dé la gana, sino que además de eso, ellos necesitan 2/3 de la Asamblea Nacional, pues. Por ejemplo, ellos se comprometieron con el Fondo Monetario Internacional a poner impuestos en el año 2021 para el 22 en una cantidad que es de aproximadamente 2.000 millones de dólares en impuestos. Tienen que recortar en el presupuesto gastos por 3.000 millones de dólares. Quieren hacer la reforma tributaria, la reforma de la seguridad social para llevarse los dineros de la seguridad social y tendrán entonces que reformar el artículo 372 de la Constitución que dice que el patrimonio del IES es propio de trabajadores y jubilados y distinto del fisco. Y como quieren hacer una reforma de carácter laboral, ¿qué es lo que va a pasar? En la reforma de carácter laboral necesitan modificar el artículo 326, numeral 2 y 3. Por eso yo les diría a los paisanos en el Azuay, consideren la posibilidad de apoyarle a Eduardo Ruilova, porque va a defender los intereses de los trabajadores y de los jubilados. Además de que es uno de los mejores investigadores del país en el campo de las ciencias sociales y políticas. Yo creo que en el Azuay es una opción que tienen realmente que meditar y concebir como posibilidad para que defienda los intereses populares. Claro que pero no me extrañaría que a pesar de que incluso gane no le quieran dar un reconocimiento, porque necesitan las mayorías para eso, para el descubrimiento. Claro que el doctor Ruilova es una buena opción, lamentablemente no ha tenido presencia en esta campaña. Bueno, una persona que se dedica a la investigación privadamente, que es un funcionario, digamos, trabaja particularmente. Es casi imposible que esté en igualdad de condiciones con gente que tiene muchos recursos, mucho dinero, nacional e internacional, como son ciertas organizaciones. No se puede competir en bicicleta con alguien que esté en carro o en carro de carreras, mucho peor. La desventaja es económica, pero yo lo conozco a él hace décadas. Me parecería que sería justo que la Azuay tenga un representante para que además investigue lo que los anteriores asambleístas han tapado, han encubierto. Le conocemos al doctor Ruilova muy bien. Es una persona valiosa. Ahora, Diego, el día domingo 7, a los cuencanos nos van a entregar una quinta papeleta por el tema del agua o la minería. ¿Cuál es su mensaje, Diego, sobre esta problemática? A ver, a nadie se le puede ocurrir no apoyar que se suspenda la explotación minera frente a la otra opción que es la contaminación. Es casi como preguntar, ¿le ama usted a su mamá o le quiso a su abuelita?
pero eso es, digamos, una pregunta de rigor, pero yo creo que allí hay una, ¿cómo diríamos? Un desajuste, para no decir una trampa. La resolución de la Corte Constitucional, en el numeral tercero, dice que la resolución que se adopte será para el futuro. O sea, la concesión ya hecha de Quinzacocha, de Río Blanco y de Gavi quedan vigentes. Sería grave. Ahora, yo creo que habría que buscar un mecanismo imaginativo ahí entre los cuencanos, porque ese es un afán de todo el mundo, pues. Más allá de las ideologías y todo, es un problema para todos los azuayos. Mire, yo creo que habría que pensar, el pueblo ecuatoriano cuando fue a la consulta del 4 de octubre, el 4 del mes de febrero del año 2018, le hicieron una consulta respecto a la minería. Y allí dijeron que no puede hacerse explotación minera en áreas urbanas, por ejemplo. Habría que estudiar la posibilidad de ver cómo se le da el manejo jurídico para efectos de que se le consideren áreas urbanas determinadas zonas donde podría haber la contaminación minera, porque toda explotación minera del oro, y está incluso en la encíclica del Papa Francisco I, en la Laudato Si, y él dice una cosa que es cierta. Yo he tenido ocasión de conversar con antiguos joyeros de la SUAY, gente que son una enciclopedia, una biblioteca de la minería, como por ejemplo con Osvaldo Cuesta Rodas de Gualaceo, y él me ha dicho, mire, no es posible la explotación del oro sin el uso del cianuro y del mercurio. Es decir, el cianuro y el mercurio van a estar presentes. Si botan el cianuro y el mercurio, ¿y qué va a pasar si, por ejemplo, resuma y se mete en el agua freática, el agua subterránea? No es posible. Entonces, la explotación, Diego, sin la contaminación, definitivamente. Por eso. Entonces, pero yo hago una pregunta. ¿No podría acaso buscarse un mecanismo imaginativo para declarar zona urbana determinados sectores como único mecanismo de garantizar de que, como un derecho a la vida, el derecho al consumo de agua limpia? Pues yo creo que no deberíamos nosotros. Además, yo quisiera recordar algo. En el Perú hay una pelea feroz que dieron durante 20 años contra la Newmont, y los grupos que más resistieron eran los grupos de los Cañaris, óigame eso, porque la gente de Cañar, cuando nació Huáscar, Huayna Cápac les fue llevando al Perú, y muchas de esas comunidades que ahora son, digamos, el pueblo Cañari, con K escriben ellos, sí, estaban en contra de la Newmont, y pelearon durante muchos años, y en varias partes impidieron la explotación del oro. Pero hay una cosa más grave, porque la explotación del oro están entregando en condiciones absolutamente lesivas al interés nacional. La ley de minería del año 2009 establece en el artículo, me parece que es el 31, ¿sí?, que el que entrega, 31 o 33, 31, dice que el que entrega las concesiones es el presidente de la República. Y una cosa adicionalmente bien grave, porque dice que la participación, las regalías, dice que no serán menores al 5%, pero en el mismo artículo, creo que es el 93, allí dice, en cambio, que cuando se trata de explotación de oro, de plata y de cobre, las regalías no pueden superar, óigame, no pueden superar el 8%. Y se llenan la boca desde las sabatinas, les vamos a dar el 60% de las regalías. El 60% puede ser del 5%, o sea, 3 del 5%, que va a quedar en la comunidad. Son unos farsantes. Mire, un ejemplo, el de la Fruta del Norte, en la cordillera del Cóndor, hay 10 veces más oro que en cualquier otra mina del mundo. Van a sacar en un inicio 10.700 millones de dólares. De los 10.700 millones han firmado un convenio en la que al Estado ecuatoriano le dan 928 millones. Menos de la décima parte. Pero una cosa más grave, el total, el valor de la inversión llega, óigame, a la cantidad de 648 millones de dólares. Menos de 3 meses de los ingresos de la telefonía celular. Menos de 3 meses. Y se quedan con los 10.700 millones, pues. Bien. ¿Por qué hacen eso? Porque están dedicados
digamos, a hacer negocio. No les interesa el destino del país. Lo que quieren es enriquecerse desaforadamente. Existe una codicia insaciable. La pelea es para ver quién vende el país. Y entonces nos estamos quedando como ciudadanos prácticamente turistas en nuestra propia república. Desde los puertos marítimos se van llevando. Los puertos. Perdóneme. Diego, se nos acabó el tiempo. Volveremos la próxima semana, si es que es posible, para los resultados de las elecciones, sus puntos de vista y también el tema de la minería, que merece una segunda entrevista específicamente sobre este tema. Gracias. Yo le voy a sacar los datos. Yo tengo los datos. Yo me he dedicado a revisar, porque además hay una cosa. Dice que es un gobierno del socialismo del siglo XXI, este gobierno fascista, tanto en la sección Correa como en la sección Moreno. Pero cuando estuvo en el poder un presidente socialista, ese sí socialista, como Allende, él recuperó para Chile lo que estaba en manos de las corporaciones extranjeras. Recuperó la mina de Chuquicamata, la mina del Teniente, la mina La Escondida. Aquí, en cambio, Correa y Moreno lo que están haciendo es entregando a las multinacionales. Son los gobiernos de las grandes corporaciones extranjeras, de los círculos financieros y de la globalización. Estos no representan el interés nacional. Estos tienen el alma al servicio de las corporaciones extranjeras. Por eso hay que pelear para que la patria recupere su riqueza. Diego, ya no tenemos más tiempo. Gracias por la entrevista. Muy amable. Desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias. Esperemos pues recuperar esta patria querida. Y los que vendieron la patria dicen que quieren ellos recuperar la patria. Recuerda la historia del ladrón que corre gritando por la calle: cojan al ladrón, para tratar de encubrirse. Esto realmente es increíble, utilizando los métodos del nazismo en la propaganda, los de Joseph Goebbels. Una mentira 100 veces repetida se acaba imponiendo como verdad. El pueblo tiene que abrir los ojos. Los jóvenes, los que perdieron las universidades, por favor, mediten. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias.